que el tabernáculo terrenal y su contenido incluyendo el arca eran copias de cosas celestiales como Hebreos 9, 23 y Hebreos 8, 23, 23 y Hebreos 8, 5 nos dicen así que el arca que Juan vio en su visión es probablemente una versión celestial, no el arca terrestre real. Otras teorías son bastante fascinantes pero carecen de evidencia sólida. Por ejemplo, el rabino Shlomo Goran y Yehuda se cree que el arca estaba escondida bajo el monte del templo en Jerusalén. Sin embargo, desde que este sitio es ahora un sitio sagrado islámico, la excavación no está permitida, por lo que no podemos confirmar esta teoría. Lo que era el arca de la alianza, el arca de la Covenant, often llamado el arca, está llena de historias e importancia en la historia. Es más que una, es un símbolo de fe que ha fascinado a la gente de todo el mundo durante mucho tiempo. Así que imagina un cofre de madera, no solo cualquier cofre sino uno intrincadamente hecho a mano y cubierto de oro. Este cofre contenía algo increíblemente especial, las tablas de los 10 mandamientos, que según la Biblia eran los 10 mandamientos. Mandamientos que según la Biblia fueron entregados por Dios a Moisés en el monte. Si estas tablas no eran solo piezas de piedra con reglas, eran un signo tangible de la alianza o acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Pero el arca contenía algo más que las tablas. La vara de Aarón era un símbolo del liderazgo elegido por Dios, y el maná, un tipo de alimento que Dios proporcionó milagrosamente a los israelitas durante sus 40 años en el desierto, era un recordatorio del cuidado y la provisión de Dios. En la tradición judía, el arca era el objeto más sagrado, no era solo un recipiente, sino el centro de su culto y sus rituales. El arca estaba situada en el Sancta Sanctorum, la zona más sagrada del tabernáculo y, más tarde, del templo de Jerusalén. Este lugar era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año. En el día de la expiación Yom Kippur, en este día el sumo sacerdote entraba en el Sanctorum. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios e incienso y para rociar la sangre de un animal sacrificado en busca de expiación por los pecados del pueblo. Rollo del arca. Para los israelitas el arca no era solo un objeto estático, sino que desempeñaba un papel activo en la vida de los israelitas. Se creía que era una manifestación física de la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando los israelitas establecieron su campamento, el arca se colocó en una posición de honor en el tabernáculo, un lugar especial de culto. El rey David y el arca. En 2 Samuel capítulo 6, el rey David llevó el arca a Jerusalén con gran celebración. Este acontecimiento significa el establecimiento de Jerusalén como centro religioso y político de Israel. El arca en el templo de Salomón. Según se recoge, el rey Salomón colocó el arca en el lugar santísimo del templo, recién construido en Jerusalén, durante su bendición. Este acontecimiento marcó el lugar de descanso definitivo del arca en la narración bíblica. Por ejemplo, el libro de Josué describe cómo el arca fue llevada alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, tras los cuales las murallas de la ciudad se derrumbaron, lo que condujo a la victoria israelita contra los filisteos. En 1 Samuel 4, los israelitas llevaron el arca a la batalla contra los filisteos, creyendo erróneamente que les garantizaría la victoria. Sin embargo, los filisteos capturaron el arca, pero después de sufrir calamidades la devolvieron a los israelitas. El legado perdurable del arca de la alianza se ve en su poderosa representación de fe y devoción. Es un recordatorio del viaje de los israelitas, su relación con Dios y las leyes sagradas que les guiaban. Incluso hoy en día la historia del arca sigue cautivando. El arca de la alianza representa mucho más que un objeto físico. Es un testimonio del camino de la fe, un símbolo de la presencia divina y un punto focal del culto religioso. La historia del arca que se encuentra en la Biblia sigue teniendo un fuerte impacto en la gente que trata de entender más sobre la fe y Dios. El arca de la alianza fue construida de acuerdo con las instrucciones de Dios dadas a Moisés en el monte, y esto se detalla en Éxodo 25, 10 a 22, donde Dios describe el diseño y la construcción del arca. La construcción del arca de la alianza y su viaje es un relato que entrelaza historia, religión y misterio. Las dimensiones del arca se expresan en codos, medida antigua equivalente a la longitud de un brazo. 75 pies, 1,15 metros de largo, 2,25 pies, 0,68 metros de ancho y 2,25 pies 0. La tapa del arca también tenía una tapa única conocida como la semilla de la misericordia, hecha de oro puro. No era una tapa cualquiera. Tenía 2 figuras angelicales querubines talladas en la misma pieza de oro con sus alas extendidas sobre el arca. El arca fue construida por Balel ben Yuri, un hábil artesano cuyo nombre significa la sombra de Dios, el hijo de mi luz, después de su creación. El arca tuvo un importante viaje, hasta que encontró su lugar de descanso en el lugar santísimo del templo de Salomón en Jerusalén.
La ubicación del arca ha sido objeto de intensas investigaciones y especulaciones a lo largo de los siglos. Se han propuesto muchas teorías sobre su lugar de descanso final, pero la ubicación exacta sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Algunos creen que fue escondida y destruida, mientras que otros sugieren que aún podría ser descubierta en el futuro. Importancia del arca hoy en día. ¿Por qué es tan importante el arca de la alianza? A pesar de su última aparición conocida hace más de 2000 años, sigue ocupando un lugar significativo en nuestra conciencia colectiva. Este antiguo artefacto bíblico descrito en el libro del Éxodo resuena con nosotros por varias razones que van desde la representación religiosa a la curiosidad histórica e incluso a sus intrigantes posibilidades en el ámbito de la ciencia. El arca representa una conexión tangible entre la humanidad y lo divino. El arca era donde se decía que se oía la voz de Dios, como se menciona en Éxodo 25:22. Allí me reuniré contigo, y desde lo alto del propiciatorio, entre los dos querubines que están en él. Arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te daré como mandamiento para el pueblo de Israel. Este significado espiritual no se ha perdido en los tiempos contemporáneos, sino que sigue siendo significativo para la fe y un recordatorio de la historia sagrada compartida en el judaísmo y la fe cristiana. Es un guiño directo al arca de la alianza, que simboliza la importancia perdurable del contenido del arca, los 10 mandamientos como guía de la conducta moral y ética. El arca y el interés científico. Teorías recientes sugieren que el arca podría haber sido un antiguo artefacto eléctrico, su construcción a partir del oro, un potente conductor, y la madera, un aislante, junto con relatos de personas que se sintieron súbitamente al tocarla. De ahí la posibilidad de que el arca aprovechara la electricidad. Esta teoría, aunque especulativa, abre fascinantes debates sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas y sobre el poder de las armas. Culturalmente, el misterio y la alerta del arca han trascendido los textos religiosos y se ha convertido en un elemento fijo de la cultura popular, sobre todo gracias a la película de 1981 Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, que aprovecha la mística del arca y la presenta como un objeto de inmenso poder buscado tanto por el bien como por el mal. La atracción duradera del arca reside en su mezcla de misterio, historia y espiritualidad. Sirve de puente entre lo antiguo y lo moderno, lo sagrado y lo científico. Divina para explorar lo desconocido y encontrar sentido a nuestras antiguas tradiciones, ya sea vista a través de los lentes de la fe, la historia, la ciencia o la cultura. El arca de la alianza sigue siendo un potente símbolo que cautiva nuestra imaginación e inspira nuestra búsqueda de conocimiento. El arca en el cielo, en medio de un telón de fondo de grandes acontecimientos cósmicos que significan tal vez el cumplimiento de una promesa divina. El viaje del arca desde un objeto sagrado tangible en el templo a un símbolo de la presencia de Dios en el real celestial nos invita a reflexionar sobre la transición de las manifestaciones físicas de la fe a comprensiones más espirituales, a medida que el arca desaparece del mundo físico. Esta evolución de un artefacto concreto al significado de la presencia divina encierra la esencia del viaje y el crecimiento espiritual y nos anima a mirar más allá de lo tangible y a explorar las dimensiones más profundas, a menudo invisibles, de nuestra fe y de nuestra existencia. Unidos en reverencia mientras reflexionamos sobre el arca de la alianza, símbolo de tu presencia inquebrantable y de tu promesa divina, mientras profundizamos en los misterios de tu palabra, recordamos la última vez que se vio el arca en la Biblia, en las visiones de la revelación, recordándonos tu alianza eterna, Señor. Te damos gracias por el arca que una vez estuvo como testamento de tu gloria y santidad en medio de tu pueblo. Era más que un simple artefacto, era un símbolo de tu presencia, un recordatorio tangible de que siempre estás con nosotros. Reconocemos, oh Dios, que, como los israelitas, a menudo nos desviamos de tu camino, pero tu amor permanece firme, como el arca en su día guió a tu pueblo a través del desierto. Nos guía en los desafíos de nuestra vida, nos ayuda a navegar por el desierto de nuestras vidas. Ayúdanos a navegar por las complejidades de nuestros días con sabiduría y discernimiento, manteniendo nuestros ojos fijos en ti, nuestro guía y salvador por excelencia. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos dado la espalda a tus mandamientos y hemos elegido nuestros caminos en lugar de los tuyos. Así como el arca contenía las tablas de la ley, que tu palabra se escriba en nuestros corazones. Que apreciemos tus mandamientos y vivamos de acuerdo con ellos, encarnando el amor y la rectitud que deseas de nosotros. Que se sientan reconfortados al saber que el arca, antes oculta y ahora revelada en el Apocalipsis, simboliza tu fidelidad inalterable. Asegúrales que nunca están solos porque tú estás siempre con ellos, como estuviste con los israelitas en su viaje. Señor, en los momentos de prueba y de tribulación,
Cuando las aguas de la vida se levantan contra nosotros, recuérdanos cómo el arca se detuvo en el río Jordán, abriendo un camino para que tu pueblo cruzara en seco. Enséñanos a confiar en tu poder y en tu tiempo, sabiendo que tú puedes hacer lo que parece que no hay. Elevamos a nuestros dirigentes y a los que tienen autoridad, pidiéndote que les concedas sabiduría y discernimiento, inspirándose en la sabiduría de Salomón, que construyó el templo para albergar a la Iglesia. Aunque ya no necesitamos un arca física para encontrarnos contigo, ayúdanos a encontrar espacios sagrados en nuestras vidas donde podamos estar en comunión contigo en oración y meditación, experimentando tu santa presencia como el arca era símbolo de tu reino. El arca era un símbolo de tu alianza con tu pueblo. Recuérdanos la nueva alianza hecha a través de tu Hijo Jesucristo. Mediante su sacrificio nos reconciliamos contigo y podemos acercarnos a ti con confianza y esperanza. Deja que esta verdad resuene en nuestros corazones y transforme nuestras vidas, Padre. Mientras nos enfrentamos a las incertidumbres de nuestro mundo, nos reconforta la visión del arca y la revelación, un poderoso recordatorio de que tus promesas perduran. Ayúdanos a aferrarnos a la esperanza de que un día seremos testigos de tu gloria en su plenitud, donde no habrá necesidad de un templo para ti. Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero será tu templo. Te damos gracias, Señor, por tu amor sin fin y tu misericordia. Que nuestras vidas reflejen nuestra gratitud y devoción a ti. Guíanos, protégenos y utilízanos para tu gloria. Nos sometemos a esta oración en el precioso nombre de Jesús nuestro Salvador y Señor. Amén.